Llega Caigan las Rosas Blancas, la nueva película de Albertina Carri a las salas argentinas. A partir del viernes 7 se va a ver en el Malva y en cines de todo el país, lo que implica un desafío en varios sentidos. Por un lado, estrenar en salas y no en plataformas. Por el otro, multiplicar la presencia en tiempos de Oscar y de blockbusters. Y además resignificar y por sobre todas las cosas la obra de una directora mujer. Estamos con Albertina Carri comenzando esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenida, Albertina. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, Caigan las Rosas Blancas tiene un poco de vampirismo, de road movie, de comedia y hasta de musical, según me habías contado la última vez que conversamos, ¿no? ¿Tenés una definición precisa sobre la película o vas mutando según el público y el momento por el que atraviese Caigan las Rosas Blancas? No, sería más honorable de mi parte ir mutando público a público, tener como esa sensación más de DJ o de VJ en este Ajá. caso. Pero no, soy medio como de muy de los libros, muy de la escritura, entonces Ajá. tengo unas ideas bastante preconcebidas, lamentablemente, sobre la película que yo creo que es una película de género mutante. A mí eso es Mm, lo que más me representa. Lo que también es muy abierto, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena presentación. mm, ujú. Bueno, Mm. Rotterdam abrió las puertas al circuito internacional de Caigan las Rosas Blancas, ¿no? ¿Qué elementos tiene para que el público de otras latitudes se identifique con tu película? ¿Qué percibiste vos? De otras latitudes nos referimos a fuera de la Argentina, Claro, sí, por el sí, público sí, argentino, sí. sino fuera de la Argentina. Fuera de la Argentina, sí. No lo sé, el mundo es una entelequia más en este momento, ¿no? Es como un momento tan extravagante de la humanidad que es como una pregunta dificilísima, pero también es una película muy universal en algún sentido, quiero decir, o sea, si bien es una película súper territorial con respecto al viaje, a lo que sucede, territorial sobre todo, más bien con respecto a Latinoamérica Ujú, a Argentina, que tampoco se sabe muy bien qué es hoy en día Argentina. Eh, pero bueno, un poco que también se hace todas esas preguntas, ¿no? Y también, ¿qué es el cine? ¿Y qué es el cine? ¿Qué es comunicarnos en ese territorio y a otros territorios? En ese sentido, creo que sí, que es un poco universal en esos términos, como es un grupo de amigas que viajan, que les suceden aventuras y que les van, y que esas modificaciones que van viviendo a lo largo del camino están atravesadas por los géneros cinematográficos y por los territorios, a partir de de qué va sucediendo en cada uno de esos territorios, cómo se va configurando la subjetividad del grupo y también cómo esa subjetividad se va modificando con las otras, ¿no? O sea, que es un ujú, poco lo que pasa cuando estás en grupo o en banda. Eso creo que es algo que es muy identificable en cualquier geografía, latitud y ujú, etcétera. ujú. Bueno, yo no vi todavía Caigan las Rosas Blancas, pero imagino que esta cosa de Supongo que vas a ir al comunidad, estreno entonces. sí, sí, por supuesto, Ok, allí estaré. bien. Digo, uno piensa en tu película anterior, Las Hijas del Fuego, y el sentido de comunidad, ¿no? Que Mm. había. En esta también está, en Caigan las Rosas Blancas. Sí, sí, y te diría que un poco más fuerte también en algún sentido, porque ahora ya son un grupo conformado. O sea, la película arranca como con una especie de personaje medio solitario, pero que le va muy mal en su soledad de alguna manera y que claramente solo puede vivir en esa convivencia con este grupo ya muy afianzado y muy armado y en ese sentido se jugó mucho más profundamente a la cuestión grupal, porque nada, o sea, lo que sucede en la convivencia, hay malhumores, hay enojos, hay Mm, molestias,
ahí no es todo gozo y deseo y celebración como eran las Hijas del Fuego, porque bueno, era todo el tiempo lo nuevo, ¿no? El grupo se iba creando en el camino y se iba agrandando. Ahora son más bien cuatro a la deriva, este, o, o los 12 del patíbulo, que se convirtieron en cuatro lesbianas, por arte de magia. Pero es un poco como eso, que es un grupo conformado. Entonces es muy distinta la lógica del grupo y lo que va sucediendo entre ellas. Tiene otra, no, es otra impronta. Claro. Ahora, Pero al sí, mismo, es una película sobre la comunidad. ujú, Mm. ujú. En tiempos donde justamente, ¿no? La comunidad es muy importante, o debería serlo, digo, ¿no? En ese sentido, me Sí. parece que la actualidad de la vigencia de la película está ahí, aunque vos ya la escribiste y la filmaste hace un tiempo. Mm. La escribí y la filmé con un olor de época también, ¿no? Porque es Ujú. una película que si bien su primera versión se escribió antes de la pandemia, después durante la pandemia se reescribió muchísimo y al post pandemia recién se filmó y recién se filmó con una corrección de guión muy, muy, muy fuerte, digamos, donde de hecho sucede una cosa en la película, hay un texto que en un momento las protagonistas dicen, vámonos de este pueblo de motosierristas, y yo supongo que muchísima gente va a interpretar que estamos hablando de Milei, porque Sí. claramente, digo, es una película argentina, ya, pero yo debo confesar, y lo confieso aquí, que realmente cuando escribí esa línea, no existía Milei. Sos Es muy profética, extraño. sos profeta. Nadie me lo va a creer, yo sé que nadie me lo va a creer, pero es Claro, la verdad. claro, O sea, claro. quiero decir que también las cosas, o sea, estas cosas también se escriben con un aire de época, a veces sin mucha conciencia. O sea, Ujú. evidentemente había algo que estaba en el aire, era un chiste sobre otra cosa, porque realmente en esa zona hay como toda una oda a la motosierra, otro tipo de lógica con respecto a Ah, la mira. motosierra, que de hecho este personaje del gobierno vino a arruinar también esas prácticas más lúdicas con la motosierra. Porque de hecho hay competencias de esculturas en motosierra en Ah, esa no, zona. no lo digas muy fuerte, Albertina. Por favor, no lo difundas, porque Bueno, no sé, qué sé yo, es el país que tenemos, que es un país muy diverso, mucho más Sí. diverso de lo que vemos en Buenos Aires y de lo que creemos que es, hay que ver también hacia dónde van esos discursos Mm, disparatados ujú, de ujú, este personaje. Pero bueno, nada, eso, creo que sí, que es igual de cualquier modo, es una película que todo el tiempo está reflexionando sobre los problemas del dinero, sobre lo que implica hacer una película, cómo se construye una película que no es solo creatividad y ideas y amigas celebrando, sino también toda una problemática alrededor del dinero que no tiene solo que ver con el territorio, sino también con los demás territorios que entran en juego, como Europa, sin ir más ujú, lejos, que es un territorio que históricamente ha eh, coproducido con Latinoamérica. ujú. Y en este caso, en esta película, corregime si me equivoco, pero es el de donde menos fondos tenés, ¿no es cierto? Donde menos fondos tuviste para Es trabajar. es una coproducción entre Argentina, España y Brasil, la película. Ajá. Yo los porcentajes exactos no los sé porque por suerte tengo una productora genial que es Eugenia Campos Guevara y ella, bueno, es la que lleva adelante esos temas, pero, eh, pero eso, o sea, tengo muy claro que es una película que no se podría haber hecho ni con Argentina solamente, ni con España solamente, ni con Brasil solamente, sino que realmente necesitó esa gran arquitectura de producción, que es súper compleja, para llegar a esta locura a la que nos Ujú, fuimos, que por otro lado es una película que como diría, es un lujo, diría, al momento de la producción latinoamericana, a cómo está hoy y cómo está hoy la producción en Argentina, porque ujú, es una película que se hizo en un marco de muchísima libertad, más allá de ujú, todo ese desembarco de dinero, porque también el dinero lo que trae es eso, falta de libertad en general. ujú.
Sí, es una película independiente, digámoslo, ¿no? Pero con una estructura de, Mm, económica detrás importante y que por otra parte, como bien decís vos, no sería posible realizarla mm, sin esos mm. socios, ¿no? Esas Sí, patas productoras, coproductoras. sí, Ahora, y lo que sí, tiene, perdón, con respecto a eso es que la película también reflexiona sobre eso dentro de sí misma. ajá, ajá. Bueno, veremos entonces qué propone que hagan las rosas Se hace blancas en preguntas. ese sentido. Ahora, es un desafío en tanto en el desarrollo de la película se pierde el contacto con la tecnología, con la conectividad y con la civilización. En Mm. ese sentido, ¿es una respuesta al cine hecho para plataformas? Un poco sí. Un Mm, poco sí, pero no solo el cine hecho para plataformas, porque después hay un montón de también, o sea, lo que yo creo es con respecto a esto de las plataformas, es que las plataformas también vinieron a cambiar completamente toda la ujú, estructura del sí, lenguaje cinematográfico. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que discutir con esa retórica, porque no es solo una cuestión económica, sino que esa cuestión económica hace al lenguaje cinematográfico. Hace tanto al lenguaje cinematográfico que tenemos un gran ejemplo hoy, ahora, ayer, en este mismo momento, que es Anora. ujú, Para mí, personalmente, es una película que yo vi tuve el privilegio de verla en el Festival de San Sebastián, mm, que fui invitada de jurado, entonces la fui a ver. Y para mí es una película que realmente se podría ver planchando la ropa de los chicos antes de mandarlos al cla- colegio. claro, O claro, sea, realmente creo eso. Y es una película que ganó Cannes y ganó Oscar. Y ujú, ese es el tipo de cine totalmente edulcorado, digamos, que se pretende desde y que finalmente, o sea, es una película con cierta impronta autoral dentro de esa edulcoración claro, absoluta que están tratando de llevar el lenguaje cinematográfico. Em, es una opinión, ¿no? Una ujú, humilde ujú. opinión. Bueno, es también una forma, valga la redundancia, formateada de hacer cine, ¿no? Uno tiene esa sensación que está viendo siempre la misma película, siempre la misma forma, siempre la misma historia. Exacto, Este, y esa forma formateada un poco lo que genera para mí, que es medio grave, es esa imposibilidad de un espectador despierto, mm, ¿no? Que es como medio como es generar sujetos totalmente dominados ujú, o sea, creo que es más grave el asunto, digamos, no es solo, bueno, ir a ver una película y que la película no, solo te da, todo te resuelve y te afirma y te afirma y te afirma y vos salís del cine y ya. El asunto es que el cine es como, bien, no sé, lo describía Deleuze como una máquina de mm, guerra y esa máquina de guerra lo que significa es un hacer sentido en lo social también. Y entonces en ese hacer sentido y en esa falta diría como de buscar un espectador crítico, ¿no? O sea, un sí, espectador despierto, un espectador que busque sus propias respuestas, que encuentre ideas, que lo interpele, de buscar ese tipo de materiales o ese tipo de imágenes, que incluso digo películas super mainstream como ujú, 2001 Odisea del Espacio, ¿no? bueno, claro, Bueno, pero es yeah, una película super mainstream, o sea, como sí, sí, Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no? sí, Son películas súper, exactamente, digo, de súper sí, taquilleras, pero que sí, tenían un despertar, un buscar espectadores despiertos y críticos ujú, y sensibles y que les pasen más cosas que eso que te puede pasar yendo de tu casa al living, sí, digamos. sí, sí, sí. Citar otro prócer de Claro, la cama de living, de pie, ¿no? Sí. exactamente. Es Ahora como, me sí, parece que el cine tiene esa capacidad y mm, que tratar ese que no sé, es una palabra muy fuerte, pero que opacar ese poder que tiene el cine es grave y que
por otro lado, no es inocente, a eso voy. No, para nada es inocente. Al Bueno, punto tal que diría yo, después muchas personas, sobre todo jóvenes, no quiero parecer un dinosaurio, pero terminan pensando que eso es el cine, que ese es el claro. buen cine. Ujú. Y vos decís, no, No. no. Disculpame, pero no, ¿no? Bueno, vos acabas de dar dos ejemplos que no son contemporáneos, pero no son recientes, y eso es cine. Sí, Este, claramente, eso es cine. Sí, sí. Y todavía hay muchas experiencias de cine, ujú, muchísimas, pero bueno, eso es como, eh, no, creo que, como porque esto venía alrededor de las plataformas, creo que las plataformas con esa estandarización y con esas especies de métodos y de manuales de cómo se muestran las cosas, de cómo se filman las cosas, se volvió están volviendo al lenguaje, están como encorsetando el lenguaje ujú, cinematográfico, ujú. incluso por fuera de las plataformas. A eso voy con el ejemplo de Anora, que, Claro, que sí, es algo sí, como es una construcción de espectadores, que sí, es una de las cosas sí, más graves, digamos, sí, que puede suceder alrededor del cine. sí, Entonces, bueno, la pregunta sería cómo ir en contra de eso. ujú, ujú. O plantear otros caminos, ¿no? Bueno, esto existe. Hay gente que le gusta, que lo consume, pero Ujú, también está esto otro, que invita a la reflexión, a participar, ujú. a, a pensar, ¿no? Sí, a tener Bien, un espectador activo. claro, claro, exactamente. Recientemente definiste tu cine al cine, a tu cine como cronista de la miseria. ¿Este es el panorama que advertís en el cine argentino contemporáneo? No, a mí cine no, ¿eh? Yo Mm. siempre traté de esquivar ese problemita. Eh, Sí, lo pero expresé mal, perdón, pero no, no, eso. no, no, lo expresé mal yo. Pero puede ser que igual también lo haya hecho, por supuesto, porque no, un poco creo que estás citando una nota en la que conversé hace poco con un colega tuyo. Sí. En la que lo que yo le comentaba es que el cine latinoamericano siempre estuvo como muy atrapado en esa lógica de ser cronista de la miseria. Un poco Ujú, porque nuestro territorio nos excede, ¿no? O sea, como, sí, bueno, o sea, no es tan sencillo decir, ay, bueno, voy a hacer un musical, sí, sí, como sí. si nada me importase cuando en realidad es todo como lo que está a tu alrededor, es muy grave, digamos, vivimos siempre en un estado de gravedad que no nos permite salir de esa lógica. Ujú, Y lo que se me ocurre alrededor de eso es que tal vez también sea otra de las grandes trampas, ¿no? Como es mm, una forma de dominación, así como la telenovela, digamos, es una forma de dominación de las subjetividades, también esa forma en la que nosotros todo el tiempo tenemos que estar dando cuenta de ese real, pesado, grave, eh, tal vez no nos está permitiendo pensar en nuevos imaginarios o en futuros ujú, distópicos imposibles, digo, porque en mm, realidad ahora estamos viviendo en un momento donde los grandes, digamos, los millonarios del mundo se están uniendo para pensar en una especie de distopía loca sobre la humanidad, que algunos pocos sobrevivirán y se irán a Marte y muchos otros quedaremos ahí como una especie de gran conquista de nuevos territorios a la manera de siempre, por otro ujú, lado. Y me parece que ahí entra algo que es como muy no sé, como muy importante y me parece que ahora sí se vuelve grave esa especie de traba que tenemos con respecto a no poder salir de lo real y de esa especie de lamento ujú, permanente sobre nuestra terrible realidad, que no deja ujú. de ser una terrible realidad, pero Sí, tal vez hay que salir a hacer musicales, no sé, no tengo sí, la sí, sí, solución, sí, pero sí. creo que hay que hacer una variación, creo que
eso, necesitamos una especie de variación estética. Claro, también le digo, también en todas estas limitaciones tan propias de Latinoamérica, ¿no? También hay momentos de felicidad y de reflexión, aún en medio de todas esas contingencias, ¿no? Pero muchísimas, Eh, muchísimas. O sí. sea, es como creo que eso es justamente nuestro gran, te diría, potencia. Ujú. Es uno de los territorios más imaginativos. Pero, sin dudas, Sí, 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 sin sí, dudas, en serio lo pienso. sí. Y bueno, entonces eso explotarlo en nuevos géneros. Ahora, pensaba también escuchándote, digo, también se generó una especie de demanda, sobre todo de los festivales, ¿no? Internacionales, de que, bueno, este es el cine que queremos seleccionar y que queremos mostrar, ¿no? El cine de la pobreza, el cine del dolor, el cine de, ¿no? ¿No hay un Sí, poco de eso también? Como hay que... muchísimo de eso, Ujú, muchísimo. O sea, porque también digo, o sea, hay una grandísima, gran industria, que es la industria norteamericana, podríamos decir, del cine. Y después está esa otra industria paralela, que es eso que se llama cine independiente o cine de autor, donde claramente a Latinoamérica, Europa siempre le pidió a Latinoamérica que dé cuenta del horror. O sea, ujú. claramente eso también es así, es parte de esa industria, pero creo que hay que girarlo eso, hay que moverse. Sí, En sí. eso venís trabajando vos. No digo Para que mí es sea no, conscientemente, pero, o deliberadamente, pero en esa sí. línea venís trabajando. Bueno, un poco desde siempre, o sea, podemos Ujú. citar Los Rubios, digo, Los Rubios es Sí. una película que de hecho claramente a mí en su momento en todos los fondos en los que me presentaba, en el momento en que la película era un proyecto, la rechazaban también en Europa, no solo el Inca, digamos, Europa Mm. me decía, no, no, usted tiene una historia entre manos muy fuerte, tiene que hablar de sus padres, y yo decía, bueno, estoy hablando de mis padres, Claro, pero es en términos, o sea... claro, claro. No los que ustedes quieren que yo les cuente sobre los desaparecidos de Argentina. Eso es otro tema, eso lo harán otros, digamos, es películas que se hicieron. Y después, cuando la película estuvo hecha y etcétera, incluso hubo fondos y festivales que me vinieron a pedir disculpas por aquellas opiniones. Pero, o sea, esa idea como de también de subvertir nuestra posición con respecto a las coproducciones es algo que sí, que me habita y que tengo desde siempre y creo que en Ujú, Caigan las Rosas Blancas es- está a lo largo de la película, digamos, ujú. esa problema. De alguna manera es tomarte revancha con ese aspecto. Digo, al hacer, tocar este tema en Caigan las Rosas Blancas o no. No sé si revancha, pero sí, son problemas que me circundan. Claro. Miren, miren lo que puedo hacer. Pese a todo, ¿no? Digo, tenés algo de chica, eh, chica superpoderosa, ¿no? Bueno, y qué perspectivas ves en este contexto y ahora ante el estreno argentino de Caigan las Rosas Blancas? ¿Qué te imaginas que puede pasar? ¿Qué esperás? Bueno, no lo sé, no lo tengo nada Mm, claro, la verdad. En principio lo que te puedo decir es que me da una alegría, pero inmensa, inmensísima estrenar esta película, porque fue un trabajo de muchos años, eso es así, digo, fueron muchos años con la pandemia en el medio, escrituras y reescrituras, idas y vueltas en toda esa arquitectura de producción de la que hablábamos y etcétera. No fue una película fácil de armar y de hacer y de realizar y etcétera, con muchos momentos de felicidad y muchos otros mm, que no, pero eso llevó mucho tiempo y finalmente la razón última por las que se hacen estas cosas, o primera en realidad, es para que te llegue a la gente y al público. Es una manera de comunicar y de hacer lazo. Así que me da mucha alegría que se estrene, que se estrene en un momento tan hostil como el que estamos ujú, viviendo. Eso ujú. también.
me inquieta y por otro lado me da mucha alegría porque siento que no sé, es algo, es un algo, una especie de pequeñísima isla en medio de un gran desierto donde Ujú, como hay algo como de bueno, sí, de los discursos, digamos, que están circulando y el tipo de lenguaje que se usa para la comunicación en general, ujú, que es muy, muy hostil. ujú. Estamos en un Sí. momento de mucha hostilidad, digo. Entonces, em, en ese sentido es una película que creo que abre sentidos y abre posibilidades y es divertida, es celebratoria, es reflexiva, es contemplativa, no sé, tiene como cosas bellas que me parece que no es poca cosa en un momento como este que estamos viviendo. Así que nada, estoy súper contenta, eso puedo decir, y además luego se estrena en España a las pocas semanas, así que también Ujú. me Ah, alegra bien. mucho que salga, que circule, que camine sola. Bueno, Albertina Carri, recordemos entonces que en Buenos Aires Caigan las Rosas Blancas se estrena el viernes 7 en el Malva y que además se va a presentar en salas en todo el Mm, país. sí, Después veremos lo que pasa en el exterior, pero por el momento es esto. Muy bienvenido y muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo enorme. abrazo grande. Gracias a vos.